Hola, bueno, vamos a retomar el tema de voluntades anticipadas, pero partiendo de particularidades del día de hoy. Quiero hablar de un paciente muy especial llamado León, quien hace algunos meses, cuando su padre ya pasado los 90 años, estaba empezando con una condición de deterioro, se le preguntó sobre qué quisiera en el proceso de enfermedad y en el proceso de deterioro y probablemente muerte, si deseaba fuera hospitalizado, si en algún momento requiriese alguna ayuda desde el punto de vista respiratorio, un ventilador, si llegaba a perder la capacidad de alimentarse, una sonda de gastrostomía, una alimentación por sonda. Y el papá de Leo lo que dijo es, no, a mí no me interesa eso, y si he de morir, quiero morir en mi casa, y que no me intervengan por parte de la medicina, sino que me puedan asegurar que pueda terminar tranquilamente y hacer todo el curso normal de la condición. Lo que en ese momento León manifestó es que estaba completamente de acuerdo con la determinación de su padre y que para él era completamente consecuente con su forma de pensar y de actuar, y que estaba de acuerdo en que si él llegaba a sucederle lo mismo que a su padre pasado los 90 años, no aceptaría una reanimación, una ventilación mecánica, una gastrostomía, etc. Sin embargo, como decimos nosotros, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque cuando nos exponemos a el imaginario y desde la razón pensamos en una condición de dependencia y de deterioro por efecto de la enfermedad, podemos decir muchas de nuestras apreciaciones y aproximaciones en esa condición posible, pero que pueda no ser real. Y desde la razón decir quiero o no quiero, deseo o no deseo, me gustaría o no me gustaría, pero cuando pasamos del pensar al sentir, o sea, ya no es una posibilidad de que suceda, sino una realidad de que está sucediendo, el pensar puede cambiar. Y esto no hace que las voluntades anticipadas sean documentos inadecuados para la toma de decisiones a futuro, sino que son una herramienta fundamental, porque el que está hablando a presente lo que está manifestando es que en el futuro llega a perder la conciencia, que no quisiera exponerse. Y por eso quiero traer el tema de León, porque me parece muy bonito y fundamental para entender cómo funcionan las voluntades anticipadas y cuando no hay conciencia qué se hace, pero cuando hay conciencia cómo se les presta atención a esta. León, pasado los 60 años, hace alarde de su nombre por su comportamiento, un temperamento fuerte, un carácter templado, una persona reacia, un gran luchador en el proceso de la vida, en los procesos laborales, en el desempeño familiar, quien por las vicisitudes de la vida terminó soltero, terminó solo y terminó viviendo solo. Sin embargo, esto no fue un impedimento para permitirle hacer su proceso de vida con un montón de cargas y seguramente un montón de lastres desde el punto de vista psíquico, emocional, familiar, espiritual, pero que le permitían ser una persona completamente funcional, y que le permitían indudablemente trabajar dentro de lo que, siendo una persona ya pensionada, pues podía desempeñarse actividades muy cortas y muy ocasionales, generalmente ayudando a su familia o a sus hermanos, con la particularidad de que adquirió un coronavirus y dentro del proceso de la enfermedad por coronavirus empezó a hacer una condición respiratoria importante, que llegó a necesitar oxígeno y que llegó a un punto donde se tuvo que plantear la posibilidad de una hospitalización y probablemente una ventilación a futuro. Es donde jugamos con el tema de lo que es el pensar y el sentir, porque meses atrás había manifestado que no estaba de acuerdo en que se le hiciera una ventilación mecánica, una intubación orotraqueal y demás, pero cuando se expone la realidad del verse asfixiado, del verse ahogado, de la angustia de tener una enfermedad que lo coge por sorpresa, así lo decimos sorpresivamente, y que probablemente no le va a dar mucho tiempo para tomar decisiones, empieza con el tirafloje de hago o no hago, pero con un gran temor a terminar hospitalizado, puesto que su padre también había sufrido de coronavirus recientemente, eh, con la ventaja de que este hombre mayor de 90 años logró superar el coronavirus y nada más le tocó una condición leve y no presentó complicaciones de la misma, pero la estancia hospitalaria fue muy traumática
por la percepción de aislamiento, de soledad, la incapacidad de poder estar en compañía y al cuidado de sus familiares y seres queridos. Y esto generó León un trauma grande, a lo cual al verse asfixiado, al verse limitado, al verse enfermo, con el malestar de toda la condición del COVID, expresó que no quería que fuera hospitalizado y que preferiría más bien morir en su casa y morir solo que pasar el tiempo y el momento que pasó su padre semanas antes por el efecto del COVID, que pues como dije previamente, salió virtuoso pues porque no le fue mal. Hablando con León se le comentó que lo que él tenía era una condición que era factible de ser manejada, y que es potencialmente reversible, que era potencialmente curable y que lo que estaba era ante una situación inflamatoria importante que estaba generando impacto respiratorio, lo tenía muy alcanzado y muy agotado, y se le explicó que si en algún momento él no quería que se hiciera alguna intervención, pues se pararía las intervenciones, pero que por lo menos diera la opción y se permitiera recibir manejo por parte de nosotros en la medicina, y que llegado al punto pues entraría a negociar. El hombre de manera muy sensata accedió a ser hospitalizado. Inicialmente estuvo en una UCRI, que es una unidad de cuidados respiratorios, no es una UCI aún. Estuvo con oxígeno de alta concentración, con máscara de oxígeno, con todo lo que se le aplique y todos los medicamentos. Y durante esa semana, estable, pero se empezó a deteriorar, llegando a un momento donde estaba muy asfixiado y se debía pensar la posibilidad de traslado a una unidad de cuidados intensivos. Él no quería que lo intubaran, él no quería que lo conectaran a un ventilador, pero había una particularidad y una dificultad, era que nadie se había puesto a preguntarle, venga, pero usted por qué no quiere, si lo que estamos buscando es que pueda salir eh, bien de la condición y que pueda resolverse la situación de infección, y que una vez resuelta esta infección pueda seguir su proceso de vida, aspirando que no tenga complicaciones, y si tiene alguna complicación, pues ver si se puede resolver en el proceso de un futuro cercano. Lo que él manifestaba no era ni siquiera terror a la ventilación. El imaginario de nosotros hace que cuando nos planteen el tema de una ventilación mecánica nos imaginemos conectado a un aparato completamente impotente, completamente incapaz, que en últimas es real, pero conectado con eso, un tubo en la garganta, y ver cómo el aire entra y sale, y la gente entra y sale, y el uno hace, y el otro pone, y el otro quita, y un examen por acá, un examen por allá, un chuzón por acá, un chuzón por allá, lo cual lo tenía muy angustiado y muy agobiado, al punto de más bien preferir quedarse en la unidad donde estaba y le permitieran morir por el síndrome respiratorio que estaba presentando y la dificultad respiratoria. Yo lo que hice fue ponerme a conversar con él y le expliqué, hombre, lo que se te está planteando es seguramente ponerte una ventilación. Inicialmente es una ventilación mecánica no invasiva, que es una máscara que va adosada a la piel con unas correas, pero que no después es algo traumático, que te va a ayudar a respirar mejor, y que cuando no tengas la capacidad de respirar por cuenta propia porque el pulmón está muy fatigado, muy inflamado o muy lleno de líquido, por lo menos que por este aparato te podamos ayudar a entrar y sacar el aire, y que mientras te recuperas pues estés bien. Eso no implica que vas a estar dormido, pero que puedes estar despierto por un gran lapso de tiempo durante el día. El tema de los medicamentos y todo eso se procurará poner un ingreso venoso que sea central, o sea, una vena grande del cuerpo que no lo exponga a estarlo chuzando cada día, cada 48 horas, cada 72 horas para tomar exámenes y todo eso, que lo tenía muy traumatizado. Cuando él comprende eso, accede, pero se hace un acuerdo con él, y es respetar algo que en un momento previo se manifestó, y es que si él llega a hacer un paro cardiorrespiratorio y la condición lo muestra que está muy enfermo y que probablemente si lo logramos reanimar queda muy mal, ¿qué pensaba en ese momento? Pues obviamente la angustia no es el momento para conversarlo, pero era el único momento. Si él estaba de acuerdo en que se hiciera una reanimación, lo que él manifestó que no, pero se le preguntó, bueno, ¿y si hay necesidad de una intubación? Porque ya con la máscara no es posible, y en ese momento pues lo que haríamos sería dormirte para que al estar dormido toleres el tubo dentro de la garganta que va a llegar hasta la tráquea y te podemos ayudar a respirar. Él dijo que sí. Incluso se planteó si en algún momento pasados unos días era necesario mantenerlo conectado a un ventilador, la alternativa de una traqueostomía, que es un orificio aquí en el cuello, para ponerle el ventilador y poder sacarlo de la unidad de cuidados intensivos, y ahí en ese momento reevaluar y renegociar cómo se continúa. Y respondió que sí, y a todo eso se accedió y finalmente terminó trasladado a una unidad de cuidados intensivos.
El primer día estuvo con máscara, no toleró, la parte ventilatoria lo obligó a que se le colocara una intubación orotraqueal, pero a pesar de que estaba muy angustiado, logramos explicarle que eso era bajo sedación, que era como cuando uno está en una anestesia, en una cirugía, no se va a dar cuenta de que está intubado, no se da cuenta cuando se va a intubar, no se da cuenta de lo que se le está haciendo, entonces no va a sufrir ni va a tener malestar físico que sea consciente de identificarlo. Y estuvo muy tranquilo y accedió. Y se inició todo el proceso pues, de COVID, específicamente un COVID severo y una respuesta inflamatoria sistémica por COVID. Durante la siguiente semana, en la cual estuvo completamente inconsciente, que para él pues, fue favorable porque no se dio cuenta de lo que es el deterioro y el retroceso de la enfermedad y el impacto que tiene sobre el cuerpo. Lamentablemente para su familia no le fue tan favorable porque un paciente con COVID indudablemente termina solo en una unidad de cuidado intensivo, a merced del enfermero, la enfermera, el médico, la médica, que tengan la compasión, que tengan la percepción de entender que ese otro puede necesitar un acompañamiento, puede necesitar una ayuda, puede necesitar quien le converse, quien le rece, quien le ore, quien lo acompañe, pero que muchas veces cuando están en las unidades de cuidados intensivos se vuelven algunos pacientes y en algunas unidades y por parte de algunos profesionales un mueble más del mobiliario conectado a un montón de aparatos, con sondas por acá, con sondas por allá, con mangueras por acá, con mangueras por allá, al cual hay que hacerle un seguimiento de signos vitales y procurar que se mantenga muy bien y procurar que el corazón, que el pulmón, que el riñón, que el hígado, que el intestino, que el sistema inmunitario funcione adecuadamente hasta que se restablezca todo ese montón de partes de ese vehículo y una vez estén restablecidas todas esas partes, pues sacar el vehículo del taller y ponerlo a circular nuevamente. Lamentablemente a algunos pacientes termina sucediéndoles así, en algunas unidades terminan siendo manejados como objetos dotados de un montón de órganos a los cuales la medicina busca intentar estabilizar, controlar y una vez esté controlado, que le vaya muy bien. Fue un placer haberlo atendido en nuestro servicio y ya siga en la hospitalización y después en su casa y se desconecten del paciente. Habrá otras que por fortuna pues tienen el pensamiento más compasivo y el sentir más compasivo y cercano a la necesidad de ese paciente y de esa familia, pero bueno, no es el tema de esta discusión. Este hombre se deterioró y alcanzó a hacer una complicación tras otra complicación tras otra complicación al punto tal de que la presión empezó a bajar, la respiración a pesar de la ventilación, el oxígeno en sangre empezó a bajar y empezó a deteriorarse tanto que lo que se seguía era empezar a montar un montón de medidas adicionales que en cuidados intensivos se tienen, y lo que se hizo era contar con la voluntad anticipada que se tenía previamente de él manifiesta verbal a su familia, donde él decía que no quería procedimientos de intervenciones prolongadas, estancias prolongadas y que lo expusieran a situaciones que podrían ser para él indignantes. Entonces lo que se hizo fue, vamos a jugárnosla y le intentamos sostener y ver cómo responde. Y si pasados algunas horas o días vemos que va para atrás, para atrás, para atrás, pensar en empezar a retirar y desmontar esto y no exponerlo a algo que no era aceptado. Lo particular es que, para fortuna de León, fue su condición de vida y su enfermedad la que decidió cómo continuar y no fuimos nosotros los profesionales de la medicina los que lo obligamos a seguir a nuestra necesidad del cómo continuar, y se deterioró al punto tal de que ya no era cuestión de ventilador, cuestión de medicamentos para subir la presión, cuestión de antibióticos, cuestión de medicamentos para desinflamar pues y esteroides, que somos los que utilizamos en este caso, que el hombre por la condición de enfermedad pues fallece. Hay una cosa muy especial. León no se dio cuenta de que se estaba muriendo, o no se dio cuenta desde el punto de vista de la percepción de conciencia. No estaba viéndolo visualmente, no estaba escuchándolo, no estaba sintiendo el que se estaba muriendo. Pero nosotros y los profesionales que estaban en la unidad de cuidado intensivo sí pudimos ver cuando murió. Y hay algo muy bonito en esto y que la gente no confía, y que día tras día en las consultas que uno hace con pacientes y familia lo que le explica es que confiemos que es que el cuerpo tiene las herramientas para morir, el cuerpo sabe morir. Lo que necesitamos es simplemente que de la medicina nos den algunos recursos y herramientas para que no tengamos disconfort, no tengamos asfixia, no tengamos dolor, no tengamos fiebre, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento y demás. Pero por lo demás el cuerpo sabe morir. La mente llega a un momento donde entiende que eso es así y confía, y los asuntos pendientes o los resuelve
o los deja atrás y sigue caminando y entrega la conciencia para poder dejarse llevar, y lo que continúa le corresponde ya a lo espiritual, a lo energético o a lo etéreo que tenga dentro de mí, que es el que da la orden en algún momento a ese cuerpo y le dice: para de funcionar, que ya podemos terminar y podemos liberar toda esta energía que está contenida en ese envase que se llama cuerpo. Es probable que él, desde lo perceptivo y desde lo mental, no hubiese tenido la comprensión de lo que estaba pasando, pero el que vivía ahí adentro, ese león etéreo que vivía ahí adentro, probablemente sí se dio cuenta, y si lo pudo ver, se pudo dar cuenta que ese cuerpo murió en paz y murió en calma, y que llegaba un momento donde era factible poder morir, y que a pesar de tener menos de 70 años, estar en una adultez relativamente sana, la vida se acaba y al que le sigue es su familia en el proceso de duelo. Pero que las voluntades anticipadas en este tipo de condiciones son fundamentales, porque permiten a nuestros pacientes que están así en pérdida de la conciencia o en supresión de la conciencia porque es necesario por parte de la medicina, que si llegan a tener alguna indicación, que no quieren pasar más de un mes en una ventilación, que no quieren una reanimación, que no están de acuerdo con que se les continúe sosteniendo una alimentación o una nutrición artificial, nosotros podemos tranquilamente parar cumpliendo esa decisión de ese otro que está en ese lecho próximo a morir. Y él no fue la excepción. Y por fortuna no se le vulneró, se le respetó. Lamentablemente no se le pudo acompañar porque la condición de muerte por COVID es una muerte desolada, es una muerte muy silenciosa a pesar de todos los aparatejos que hacen ruido a nuestro alrededor, pero que es necesario empezar a cambiarlo. Y no solamente por COVID, muchos pacientes en unidades de cuidados intensivos terminan así, porque algunos de los profesionales no entienden que es que el morir requiere más que médicos, medicamentos, exámenes y procedimientos, requiere compañía, requiere amor, requiere paciencia, prudencia, tolerancia y una gran compasión. Entonces, el contar esta historia es para que repensemos sobre el futuro. Si alguno de nosotros nos llega a dar un COVID, ¿qué quisiéramos que se hicieran? ¿Hasta dónde quisiéramos que avanzaran o no? Si nos llega a dar un COVID grave y vamos para hacer una unidad de cuidados intensivos y no hemos dejado una voluntad anticipada y vamos a perder la conciencia, no es el momento para conversarlo, pero si estamos en una condición de urgencia de ese tipo, hablar con el profesional que esté cerca y con la familia qué quisiera y qué no quisiera, y si hay riesgos que a nosotros nos pueden contar, qué riesgos pueden suceder en una condición de ventilación prolongada, en una condición de una falla de órganos, si quisiéramos una diálisis, si quisiéramos una ventilación prolongada, si quisiéramos una sonda de alimentación por la nariz o posteriormente una sonda de alimentación de gastrostomía o no. Esas son conversaciones que podemos tener y que podemos tener con nuestros familiares, que podemos tener con nuestros terapeutas, que podemos tener en las instituciones, y así evitar que nos expongan a situaciones que podrían ser inaceptables o indignantes para nosotros e intolerables y de gran sufrimiento para la familia y el grupo familiar. Pero al fin y al cabo, la conclusión del proceso de León es que, y es lo que le digo a los pacientes, confiemos. No importa si es a los 40, si es a los 50, si es a los 60, si es a los 100, si es a los 20, si es a los 30 cuando debemos morir. El cuerpo tiene las herramientas para morir y sabe morir. La mente tiene las herramientas para confiar en ese cuerpo, en ese estuche, y entregar la conciencia o calmarse mientras entrega la conciencia para morir. Y lo que hay adentro, que cada cual le ponga el nombre que le quiera poner, sabe morir y sabe fluir después del morir. Muchas gracias.